tópico se habla de ese tópico solamente. Pero la enseñanza no, la enseñanza va a profundidad de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, dentro de la enseñanza podríamos tomar cualquier historia y no solamente mencionar lo que dice la historia, pero mirar cuál era, en el tiempo donde esa historia se mencionó, cuál era la vida social, qué tipo de vestidura, herramientas, qué leyes había en ese tiempo. Entonces hay más información respecto a un mensaje que solamente un tópico. Esto es parte de la enseñanza, ver todo lo que había alrededor de ese lugar, las costumbres, las ideas, la comida, todo, las cuestiones sociales, si es que estaban siendo esclavos o eran libres, quién los conquistó, por qué, cuándo, cómo, todo ese tipo de cosas son necesarias en una enseñanza. La enseñanza es uno de los ministerios básicos de la iglesia. Mateo capítulo 28, 20, Jesús mismo mencionó la enseñanza. Obviamente Mateo 28, 20 es la gran comisión, pero vamos a mirarlo desde otro ángulo. Mateo 28, 20, miren lo que dice el Señor. Y la primera parte es lo que menciona, enseñándoles, instruyéndolos, enséñenles. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es ahí donde se menciona la enseñanza. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, pero no solamente los discipulen, enséñenles. Usen este don que el Espíritu Santo dejó para ustedes y entonces enseñen a los nuevos también. ¿Enséñenles qué? Bueno, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todo lo que yo mandé. Enséñenles todo lo que yo mandé. Y obviamente al final de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor Jesús dejó este ejemplo y esta orden, enseñanza. Romanos capítulo 12, verso 7, lo acabamos de leer. Y Colosenses 3, 16. Ahora Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos. Cuando la palabra de Dios habita en abundancia en tu persona, te enseña la misma palabra de Dios. Y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero aquí lo que Pablo dice, estudien en abundancia la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, y cuando esto pasa, la palabra les va a enseñar. La misma palabra que está en tu corazón, el Espíritu Santo la va a usar para traer a tu memoria y enseñarte lo que tú debes saber. Pero cuando la palabra mora en abundancia, cuando no, ¿qué vas a aprender? ¿De qué vas a hablar? Bueno, de lo único que hay en tu corazón. Si la palabra no está en tu corazón, ¿de qué más vas a hablar? Yo no lo sé. Primera de Timoteo 5, 17. Ahora Pablo escribiéndole a su discípulo o a su hijo, como él lo menciona, Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no solamente que los ancianos sean tenidos por doble honor, pero que el trabajo principal de los ancianos o de los pastores o de los maestros es predicar y enseñar. La predicación y la enseñanza deben ser parte fundamental de una iglesia. De otra manera, una iglesia nunca va a crecer en conocimiento. Las predicaciones son buenas, son necesarias, pero la enseñanza es lo que hace que tú como cristiano crezcas, que entiendas más la palabra, que desarrolles el hábito por querer leer, por querer buscar, por querer aprender. Porque en una predicación tú vienes, te sientas, escuchas, sales y después de 1 hora o 2 horas se te olvidó lo que el pastor predicó. La enseñanza no. Porque tú estás continuamente buscando, leyendo, investigando. Entonces, seguido estás retroalimentando tu cerebro y tu mente con la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios abunda en tu corazón. Y cuando tú la necesites, en el momento que tú la necesites, estará dispuesta ahí. Porque tú has estado continuamente buscando, leyendo, investigando.
La enseñanza cristiana debe tomar en cuenta los contextos en que cada cristiano, familia y comunidad vive y trabaja, de tal modo que el evangelio sea internalizado para la obediencia en la praxis o en la práctica, y no solo para la comprensión intelectual de doctrinas secas y abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros como cristianos debemos de mirar qué tipo de personas o con qué tipo de personas estás hablando. Si es una persona intelectual, obviamente tienes que hablar a ese nivel intelectual. Si son personas que no tienen mucho conocimiento, tienes que bajar la enseñanza de ese conocimiento. ¿Cómo? Bueno, nuevamente poniendo el ejemplo del maestro de maestros, Jesús, cuando hablaba con aquellas personas que eran campesinos que conocían de la tierra, entonces decía un sembrador salió a sembrar. Obviamente no es que él no estuviera hablando cosas de tremenda intención espiritual, pero lo ponía en un plano tan simple donde las personas comunes y corrientes que eran del vulgo, que no tenían mucho conocimiento, podían entender. Obviamente le estaba hablando del reino de los cielos, lo cual incluso los más intelectuales no podemos o no pueden más bien alcanzar a entender a la perfección. Pero las personas del vulgo entendían porque lo ponían en un plano tan sencillo para que ellos pudieran entender. Entonces, esta es parte primordial de la enseñanza cristiana. Primera de Corintios, ahora vamos otra vez a Pablo, Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, bueno, son muchos versículos, del 1 al 30, vamos a leer solamente algunos. Pablo, en este capítulo, está tomando como ejemplo el cuerpo para hablarle a una iglesia, para traer un mensaje espiritual a ellos. Leamos algunos versículos, del 12, del 1 en adelante, no vamos a leer hasta el 30 porque son muchos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y primeramente él quiere hablar acerca de este tema primordial, de los dones. Dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Pablo está hablando de los dones espirituales. Y esto definitivamente tiene una profundidad tremenda. Pero Pablo entendía que él no podía seguir en ese tipo de enseñanza porque todos iban a quedar así como nosotros ahorita. Sí, o sea, ¿cómo yo puedo discernir cuando yo no tengo tal conocimiento como tú, Pablo? Ah, bueno, permítame ponerlo en un esquema más sencillo. Así como su cuerpo tiene muchos dones, su cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia de Cristo tiene muchos dones. Oh, ok, ahora ya estoy entendiendo mejor. Los ojos no son igual que la nariz, ni la nariz es igual que los oídos, ni los oídos igual que las manos, ni la boca, ni todos son iguales, pero todos son necesarios. Oh, ya estoy entendiendo mejor, Pablo, ahora sí ya te estoy entendiendo. Lo primero no supe ni de qué estabas hablando, pero ahora sí, porque yo entiendo que mis manos no sirven para lo mismo que mis ojos, ni mis ojos lo mismo que para mis pies, ni los pies igual que los oídos. Cada uno es diferente, pero todos son necesarios, y todos constituyen un solo cuerpo. Así es igual la iglesia de Cristo. Entonces Pablo está tomando todo este conocimiento intelectual que él tenía y lo está poniendo en un lugar donde todos podían entender. Bueno, esa es parte del trabajo en la enseñanza. No solamente mencionar datos intelectuales, pero ponerlos en un lugar donde todos podamos entender. Y esa es la razón por la cual como maestros o como predicadores o como pastores usamos ejemplos. Porque a veces las enseñanzas son tan profundas que necesitamos ya sea elevarlas o bajarlas a un lugar donde todos podamos entender. Por eso usamos ejemplos. Es lo que hacía el Señor Jesús también. Cuando llegó con la samaritana, Él tomó lo que estaba alrededor de Él. Él vio que ella estaba sacando agua, entonces le dice, dame agua de beber.
Y entonces esta mujer le dice, pero ¿qué me estás pidiendo a mí? Si tú y yo no nos llevamos, nuestras culturas no se llevan. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida. Obviamente él, tomando lo que ella conocía, tomando lo que estaba en su entorno, vino a presentarle el evangelio. Obviamente él es el maestro, obviamente él conocía todas las formas para enseñar, predicar y hacerlo de una manera tan eficaz. Entonces, eso es lo que estaba haciendo el Señor. Gálatas, capítulo 4, versículo, igual, del 1 al 16, pero no vamos a leer todos. Gálatas 4, del 1 al 16, nuevamente Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, escribe Gálatas. Y ahora toma otro ejemplo, bien interesante. Vamos a leer también algunos versículos solamente. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, Pablo está tratando de dar una enseñanza tan profunda, pero nuevamente pone un ejemplo tan sencillo para que las personas entendieran. Y dice, cuando el niño, el heredero de toda una fortuna es niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo, porque no puede hacer uso de su fortuna. Dice, nada difiere del esclavo, porque está bajo tutores y cuidadores. Pero cuando él crece, entonces él ya puede tomar a cargo su fortuna. Pero cuando es niño no. Y entonces él dice, nosotros éramos iguales en el mundo. Hasta que el Señor no envió a su Hijo a rescatarnos, nosotros éramos igual que todos los demás. Pero nuevamente Pablo, tomando una enseñanza tan profunda, la pone en un nivel para que todos entendiéramos. Y este es el trabajo de la enseñanza eficaz. Santiago, capítulo 2, Santiago pone nuevamente, y esto es porque todos los escritores de la Biblia usaron ejemplos básicos para traer una doctrina para que tú y yo entendiéramos. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26 también. Bueno, y es que todas estas son enseñanzas en las cuales ellos usaron ejemplos para que toda la iglesia entendiera, porque el significado era tan profundo que si ellos solamente hablaban su conocimiento, nos íbamos a quedar así todos como que no entendí. Entonces, por eso es que el maestro o el que tiene el don de la enseñanza use ejemplos tan básicos, pero sin minimizar, ni tampoco sin transformar el corazón de la enseñanza, sin cambiar el sistema de enseñanza, sin cambiar lo que dice la Biblia. Nosotros estamos permitidos usar ejemplos siempre y cuando no transquiversen el mensaje original del Evangelio. Y es lo que hacían esas personas. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahora entendemos que está hablando acerca de la fe, pero también está hablando de la fe que necesita mostrarse por medio de las obras. No que las obras sean necesarias para la fe, pero las obras son testigo de lo que la fe hace. Caminar en fe, obrando, es fe real. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Él está diciendo, como familia, como hermanos, ves que alguien tiene necesidad y le dices, oh sí, que el Señor te bendiga. Y tú tienes la oportunidad de proveer para ellos, pero no provees. Dice Santiago, ¿de qué sirve? Él está hablando de la fe, pero está hablando de una fe práctica. La fe no solamente está aquí, la fe está activa, está en las manos. Nosotros tenemos que vivir en fe, obrando en lo que el Señor ha mandado, esperando con paciencia lo que el Señor ha prometido. En otras palabras, nosotros estamos viviendo en fe, estando aquí, preparándonos para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que va a venir. Pero si estuviéramos en la casa y dijéramos, oh no voy a ir a la iglesia, de todas maneras el Señor cuando venga me va a recoger. Eso no es fe práctica.
Fe práctica es poner por obra lo que has aprendido y lo que has creído. Entonces, sigue diciendo Santiago, versículo 17. Así que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ahora pone otro ejemplo de la Escritura para mencionar que la fe, si no tiene obras, no sirve de nada. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Y pone el ejemplo de Abraham. Y dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sí. Pero Abraham llevó a su hijo hasta el altar, agarró el cuchillo, ató al muchacho, agarró el cuchillo y estuvo a punto de matarle. Él estaba caminando en fe. Aunque su fe ya le había sido contado por justicia, él tuvo que obrar. Entonces, nuevamente, los maestros tienen que usar ejemplos de vida o ejemplos para que los que escuchan puedan entender el mensaje, porque no todos tienen el mismo nivel intelectual. Entonces, lo que se hacía o lo que hicieron ellos, los grandes apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, para enseñar lo que ellos necesitaban enseñar. Claro. Es bueno, es bueno usar ese tipo de ilustraciones, pero a veces las llevamos al extremo. Nuevamente, siempre y cuando no llevemos a más de lo que no debe ser, ni torzamos tampoco el mensaje principal, nos es permitido usar ilustraciones. Siempre y cuando no cambien el mensaje. Porque hay ilustraciones, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la Trinidad, decimos que Dios es un Dios que es en tres personas en una sola esencia, tres en uno. Hay muchas personas que usan ciertas cosas para ilustrar esto. Por ejemplo, un huevo. Dicen, Dios es como un huevo, que tiene cascarón, que tiene yema y que tiene clara. Tres en un solo. Es una ilustración, pero el detalle cuando nosotros traemos específicamente en esta ilustración, específicamente en esta, cuando decimos que Dios es así es incorrecto, porque la cáscara no es ni la clara ni es la yema. Están constituyendo una sola cosa, pero las tres están separadas. Dios no. Dios es uno y no está separado. Separado en un sentido, pero es una sola esencia. Son tres personas con personalidades diferentes cada uno, pero es un solo Dios. Y nosotros no podemos dividir. Ahora Jesús mismo dijo, el Padre y yo uno somos. No, somos dos, pero somos uno. Que entrar en estos detalles es muy complicado de explicar la Trinidad, obviamente por el tipo de doctrina que es, pero cuando usamos este tipo de ilustraciones no son muy correctas. Dan una idea de lo que queremos decir, no son correctas totalmente. Hay otras formas de ilustrarlo, u otras ilustraciones que podemos usar en temas más simples, lo cual no corrompen la doctrina esencial. Pero no podemos usar esta doctrina del huevo o el agua, que el agua puede ser líquida o estar en estado sólido o en estado gaseoso. No, porque está en estado gaseoso, no está en estado líquido ni sólido. Está en estado sólido, no está en estado gaseoso ni estado líquido. Entonces, aunque puede funcionar para traer una idea, no es totalmente correcta. Realmente la doctrina de la Trinidad es un poquito, no es un poquito, es mucho, muy amplia y es muy difícil de poder explicarla con palabras. Obviamente, ¿por qué creemos? Porque la Biblia lo enseña así de esa manera. Pero obviamente nuestro entendimiento no es tan vasto para poder explicarlo, ni tampoco hay cosas a nuestro alrededor, porque como predicaba el hermano, Dios es único. ¿Con qué le compararemos? Dice Isaías. ¿Con qué? No le podemos comparar con nada. No hay nada en la naturaleza ni nada en la creación que pueda compararse con Dios. Él es único, simplemente. Simplemente. Ahora, las ilustraciones que tratamos de usar es para dar una idea y que haya una comprensión mejor. Pero a veces nuestras ideas no son buenas. A veces tuercen
lo que es correcto de cierta doctrina. Entonces los maestros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Una enseñanza cristiana eficaz será maestra de vida y resultará en mayor madurez del cuerpo, que redundará en una mayor efectividad para el cumplimiento de la misión. Por ello mismo, el don de enseñar, que enriquece el ministerio de enseñanza, es de vital aplicación en este ministerio de la iglesia. En otras palabras, es importante que haya enseñanza en la iglesia, porque de esta manera los que oyen aprenden más que los que no oyen. Y entonces los que oyen pueden aplicar mejor las enseñanzas de la Escritura más que los que escuchan una predicación nada más. Porque entonces aprendiendo de una forma más completa lo que dice la Biblia. A veces en una predicación no tienes tiempo de explicar, ni tienes tiempo de, ¿hay alguna pregunta? O más bien no se puede hacer. ¿A alguien le quedó una duda? Lo podemos volver a reexplicar. Podemos mirar otra vez en las Escrituras, podemos regresar otra vez. La predicación no. Empiezas, la terminas y no das tiempo para que nadie pregunte. Entonces a veces si hay dudas, se quedaron ahí las dudas. Y te vas, se te olvidan las dudas y después nunca preguntas porque se te olvidó. Una enseñanza es diferente, porque puedes ir y regresar y otra vez retomarla al punto de que todos aprendan y de que quede claro cualquier cosa. Claro. Claro. Entonces después me decían los otros, pero si eso ya no nos enseñó, pero si, entonces ya les tenía que yo explicar, es verdad, ya no nos enseñó, pero no les hizo daño. ¿Y saben por qué se bajó así? Porque ellos no conocían lo que ustedes ya saben ahora. Exactamente. Entonces fue una cosa muy, muy bonita que hasta mi hija ahí entró y se enfocó un poco más en la palabra. Y ese es el trabajo del maestro. Poner la enseñanza a nivel de que todos, ya sean niños, adultos, jóvenes o mayores, todos puedan aprender algo. Obviamente es un desafío porque dentro de una congregación hay muchas personas de niveles académicos diferentes, de conocimientos diferentes. ¿Y sabe qué otra cosa? Gracias a Dios que jamás escuché un comentario mal del hermano que dijera, pues yo vengo aquí porque no es el pastor el trabajo, él iba con ese amor que siempre ha tenido para las cosas del Señor y pues ahí estuvimos todos y le doy gracias a Dios por la vida de Dios. Gracias a Dios por su vida, hermana. Y es que debemos de entender que todos nosotros somos servidores del Señor. Nuevamente, no son servidores de la iglesia, no son servidores del pastor, somos servidores de Cristo. Todos los que ministramos al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para edificación. Si no lo hacemos de esa manera, estamos perdidos o estamos perdiendo nuestro tiempo. Todas las personas de cualquier ministerio que estén aquí o en cualquier otra iglesia, si no ministran con amor para la edificación del cuerpo de Cristo, están perdiendo su tiempo. No vale de nada lo que estén haciendo. Incluso sean los mejores predicadores, enseñadores, músicos, cantores, lo que sea. Si no lo hacen para la edificación del cuerpo de Cristo, están perdiendo su tiempo. No tiene recompensa, nada. Se nos acaba el tiempo, pero voy a terminar con esa frase de C. Peter Wagner al respecto del don de la enseñanza. El don de la enseñanza es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información relevante a la salud y ministerio del cuerpo y sus miembros, de tal manera que otros puedan aprender. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Todavía estamos en continuación del don de la enseñanza, pero hasta aquí, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Mande. Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar entonces, Señor bendito, en esta hora levantamos la voz hacia ti para agradecerte, Señor, porque en tu fidelidad nos has permitido escudriñar un poco más de tu palabra, Señor. Permítenos, a través de la enseñanza de estos dones, Señor, que podamos poner en práctica lo que aprendemos, poner en práctica nuestros dones, descubrir, Señor, nuestros dones y ponerlos al servicio de tu pueblo para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre, Señor.
Padre, gracias por nuestros hermanos que están aquí fielmente, por aquellos, Señor, que están enfermos, sánalos de acuerdo a tu fidelidad, Señor. Padre bendito, aquellos que van a venir, tráelos con tu bendición, Señor, y que seamos edificados en tu palabra y por tu palabra, Señor. Padre, queremos darte la gloria y la honra y te bendecimos hoy y siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a bajar al cafecito.